Hay un debate actoral que a mí me llama mucho la atención y es acerca del método o el sistema que propuso un artista ruso llamado Konstantin Stanislavski. Parte de este método interpretativo consistía en algo que él llamó la memoria emotiva. Unas personas les funcionan y están de acuerdo y se sienten muy identificadas con esto, pero otras no. Esta técnica no está haciendo lo que quiere el maestro Stanislavski, que es recordar sus propias experiencias y sentimientos para a partir de ahí hacer su interpretación. Hay personas que lo que hace es aislarla, la desconecta, como cantantes, por decir que hay veces están en su letra y ¡pum!, se ponen a llorar, ¿sí me entiendes? Lo que sí pasa con esto es que de cierta forma siempre hay verdad, que es lo que Stanislavski apuntó a lo largo de su vida, a que los actores encontraran la verdad, que no fueran artistas que finjan emociones, sino que fueran artistas que interpretaran las emociones, que no fueran artistas que estuvieran representando algo, sino que fueran artistas que estuvieran viviendo algo, y al hacer esto lograran conectar siempre con su público. A esto lo llamo la técnica vivencial, y se logra cuando el actor o el artista siente, piensa y vive sinceramente en las circunstancias de la ficción. Konstantin a lo largo de su vida pasó por varias posturas y hizo varios análisis, y esto se la pasó haciendo. No se quedó solo en una verdad, sino que él hoy descubría algo y si mañana descubría que eso que dijo ayer no funciona ya, lo decía, sin estar defendiendo toda su vida una misma postura. Esta postura de la memoria emotiva, él también en algún momento, me imagino que le pasó con algún estudiante o él mismo, porque fue director, actor y pedagogo teatral, se dio cuenta que esto de la memoria emotiva con algunas personas no funciona, porque las puede antes aislar, no conectar con la escena, sino aislar de la escena por la introspección que vive el artista. Entonces el reto que tienen los actores o los artistas que deciden aplicar esto de la memoria emotiva es controlar la emoción, recordar el sentimiento o la experiencia que creen que se relaciona con la escena que están interpretando, y concentrarse en lo sensorial y no en la experiencia, para que a partir de lo sensorial, de lo que generó esa vivencia, recuerde y tenga ahí en ese momento acceso a lo que se siente y empezar a pilotear la escena desde ahí, ya no concentrándose tanto en la experiencia o en la vivencia, sino que cuando se esté ahí el reto es en controlar para lograr esta verdad y contagiar a su público. Lo tradicional del teatro en ese tiempo y se había aplicado era que el director tenía todo el control intelectual de la creación de la obra, pero en otro momento él probó otras cosas, como dotar de participación a los actores sobre sus personajes, teniendo en cuenta las motivaciones y las creencias que tenían ellos sobre sus personajes. Él también aplicó esto de coger un guión antes de entrar a escena y estudiarlo primero. Analizaban el texto dramático con enfoques históricos, ideológicos, psicológicos, etcétera. Estudiaban pues el guión y después entraban en escena, pero con el tiempo se dio cuenta que esto podría atentar con la soltura y podría, o de más que le pasó, le paralizó a algunos actores, porque al entrar con tanta información en la cabeza de escena de lo que tiene que hacer, tanta información consciente. Una vez en teatro pasó algo así, estábamos en la obra ya y un actor lo que hizo fue entrar, teníamos que esperar que él dijera un diálogo, pero él no decía nada. Él simplemente se paralizó, y lo que hicimos los otros actores fue como tartamudear lo que el otro tenía que decir para ayudarle a ver si lograba decirlo. Él decía algo como tal lado, me pasó tal cosa, que entonces nosotros le decíamos, ¿cómo te dejó en tal parte? Y él no decía nada. El actor estaba totalmente paralizado. Lo último tuvimos que decir, veníamos a darle una aromática a la cocina a este parcero que está como asustado, y lo sacamos. Me acuerdo que cuando llegamos a camerino la respuesta del director fue
6 meses para esto y bueno, y ya nosotros seguimos en escena, pero es pues como un ejemplo de lo que me imagino que le sucedió a Constantin. Una de las teorías que se relaciona con esto que estamos hablando fue algo que llamó el método de las acciones físicas. Él decía que los actores debían partir sus escenas en trozos y de cada una reconocer las motivaciones, los conflictos. Decía que habían unos intersubjetivos, que es los que tienen que ver con el entorno, y habían otros internos, que es los que tienen que ver con las emociones de los personajes. También decía que debía reconocer las acciones, las emociones, etc. Esto era lo que él quería con el método de las acciones físicas, que se hiciera este tipo de análisis. Como les digo, algunos puede que se identifiquen con su postura, otros no, otros pensarán lo que digo con anterioridad también, de que es que el entrar con tantos datos conscientes puede paralizar, a otros les funcionará muy bien, pero lo que sí veo que se relaciona esta con las anteriores es la importancia que se le da a la acción, en el que él siempre apuntó a que siempre hay acción, sea interna o externa. Un artista, entre más formaciones tenga de otras ramas, mejor, porque cualquier conocimiento que se tenga de otras ramas puede fortalecer su trabajo. Por ejemplo, él se acercó a otras ramas como lo fue la psicología, la fisiología, la historia, etcétera, y todo esto le ayudó pues a esta creación de sus posturas. Se dice que él desde los 14 años en una libreta anotaba las experiencias que tenía a nivel actoral, y todos estos estudios le ayudan a la elaboración de su sistema, además de su experiencia. Desde muy pequeño, como les digo, tuvo la posibilidad y siempre tuvo la conexión con el teatro y la ópera por su familia. También recibió apoyo por parte de ellos, entonces esto le permitió pues como desarrollarse en la línea actoral. Entonces el sistema de Stanislavski consiste en un trabajo del actor sobre sí mismo, que es el descubrimiento del mundo interno del personaje, un diseño exterior del personaje, la parte externa, rasgos físicos, elementos, objetos con los que más se relaciona, etc. Y después sería juntar estas dos creaciones para trabajar con esto sobre el texto dramático. La improvisación para él era una investigación en el plano de los hechos. Para él la improvisación era una de las maneras claves de expresar las emociones adecuadas de los personajes y así ir creando un personaje y transformándolo de acuerdo a una experiencia vivida. Decía que la relajación era indispensable para un artista. Así se sintieran nervios, él decía que había que aprender a realizar ejercicios que ayuden al artista a mantener esta postura de relajación. Obviamente no va a ser una total, pero sí hay que estar pues como en este proceso. Al estar relajado, Constantin decía que ayudaba mucho al proceso creativo, al proceso de creación, y más que los artistas tienden a estar en exposición pública, y además de un cuerpo cómodo y relajado se le debe unir algo que es la concentración. Fue otro de sus conceptos. Para lograr esto, él propuso algo que lo llamó la cuarta pared, que es imaginar una cuarta pared con el público para estar más concentrado en lo que pasa en escena y no tanto en el público. Al tener una concentración, la mayor concentración en escena, va a haber observación con lo que está pasando en escena, con los objetos, sean imaginarios o reales. Al mirarlos con observación total, se logrará una verdad, porque para él la observación era algo fundamental también de un actor, y no solo en la vida actoral, sino en la real. Él decía que los actores se deben concentrar con fervor en lo que quieren para atraerlo. Por eso apuntaba tanto en la buena observación de los actores, y no solo en la escena, sino también en la vida real, en qué fijas la atención para atraer eso. Con respecto al fe y sentido de la verdad, propuso algo que se llamó el sí mágico, que es ese sí condicional. Para él esto ayudaba a entrar a la ficción con la verdad. Entonces cada rato le preguntaba: si escuchas unos pasos en el patio, ¿cómo reaccionaría tu personaje?
y más porque los guiones, los libretos, los textos por lo general dan más información de lo que dicen los personajes, más no de lo que sienten. Y todos estos vacíos los tiene que llenar es el actor, por eso la importancia de su imaginación. El texto puede decir X personaje sale, el actor es el que justifica por qué. Y él también sigue en la misma creación tanto interna como externa de su personaje, encontrar esas características y llevarlas a escena. Esa es la dramaturga del actor y en esto miden el oficio y su trabajo. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.